Niñas, hagamos una ensalada, ¿sí? ¡Sí! Ah, ya vengo, solo me falta algo. Ok. Ya tengo lista mi ensalada. Pero eso solo es tomate. Pero es una ensalada de tomate. No, una ensalada lleva más ingredientes. Es que Aquí a mí está. me gustan los tomates. Dianita, ¿Qué pasa? ¿verdad que eso no es una ensalada? Ah, no, esos solo son tomates, Belén. Pero a mí me gustan los tomates. Está bien que te gusten, pero para una ensalada necesitamos muchas cosas. Sí. Una ensalada está hecha por muchas cosas juntas. Y estos solo son tomates. ¿Sí? Para hacer una ensalada se necesita más ingredientes que solo los tomates. Sí. Entonces le pondremos tomate y le pondremos una pera. Sí, vamos a ver. Podemos ponerle tomates. Podemos ponerle berries. ¡Ay, qué rico! Pónsela a todos, que a mí me gustan todos. Pongámoselas todas. ¡Qué rico! Y también podemos ponerle pepino. ¡Ay! Pepinos. Qué rica esta ensalada. Brócoli. Y cada vez vamos haciendo mejor la ensalada. ¡Qué rico! Ahora ya podemos decir que es una ensalada. Sí, ya se ve como una ensalada. Podemos ponerle zanahoria también. Sí. Ahora, Y para finalizar podemos ponerle estos crutones. ¡Ay, qué rico! me encanta la ensalada. Quiero comerla ya. Ahora sí, Belén, es una ensalada. Y yo puedo servírtelo y ponerle aún un aderezo o una vinagreta para que sepa aún mejor. Qué rico, me gusta. Pero ¿te diste cuenta que no solo podíamos decir que eran los tomates una ensalada? Los tomates forman parte ahora de nuestra ensalada, pero solos no lo podían hacer. ¿Sí? Y yo quisiera hablarles ahorita acerca del fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué hicimos este ejemplo? Yo quería que se dieran cuenta de algo. El fruto del Espíritu es uno solo, pero está formado por 9 partes. 9 partes que son muy importantes y que se necesitan una a la otra para formar el fruto del Espíritu. ¿Y cuáles son, Dianita? El primero y el más importante es el amor. El amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Me gusta el amor. Sí, por causa de su amor para nosotros, Él nos hizo y nos creó. Y también envió a su Hijo a morir por nosotros cuando nosotros pecamos e hicimos lo malo. Por causa de ese amor, nosotros ahora podemos ser salvos. Porque Él nos amó primero, nosotros debemos amarlo a Él. ¿Sí? Gracias, Jesús. Después del amor, está el gozo. Gozo, sí, el que El tenemos gozo. ahorita. Sí, estamos contentas y alegres. Pero ahorita no pasa nada malo, ¿verdad? ¿No? Dios dice en su palabra, estad siempre gozosos. ¿Siempre? Siempre. ¿Aun cuando nos castigan? Sí, aun cuando estemos tristes, una situación triste, debemos estar gozosos y darle gracias a Dios. Nos caemos, ¿verdad? Sí, cuando hemos sufrido un accidente, podemos estar gozosos y darle gracias a Dios. Si se dan cuenta, gozo y dar gracias es casi una sola parte, ¿sí? Si estamos agradecidos, tendremos ese gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Esa fue la segunda parte del fruto del Espíritu. Luego viene paz, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dormirnos, necesitamos que todo esté en paz. ¿Qué sucede si hay alguien haciendo un ruido muy fuerte cerca de donde nosotros estamos tratando de dormir? No vamos a poder dormir. No podemos, ¿verdad? Como cuando le toca. Sí, puede ser. Pero entonces necesitamos paz, que todo esté tranquilo para descansar. Pero nos referimos a paz, una paz en nuestros corazones. Cuando hacemos algo que está mal, nuestro corazón no está en paz, ¿verdad? Hay algo aquí que no se siente bien y decimos, ¿pero qué me pasa? Ah, yo hice algo malo. No estoy bien con el Señor.
Entonces nosotros debemos arrepentirnos y pedirle al Señor que nos dé su perdón. Y cuando tengamos ese perdón, tendremos paz en nuestros corazones. ¡Qué bueno! Sí, y recuerda, podemos obtener esa paz gracias al amor que Dios tuvo para con nosotros. Porque cuando Él nos perdona, nuestro corazón tiene esa paz. El siguiente fruto es paciencia. Paciencia. Podemos tener paciencia con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿sí? O por ejemplo, cuando queremos algo y no nos lo pueden dar en ese momento. Debemos ser pacientes y esperar. Mucha paciencia. Sí, debemos ser pacientes y esperar hasta que el Señor decida darnos algo que nosotros deseemos. Tal vez no es el tiempo, pero Dios todo lo da en su tiempo, según su voluntad. ¿Sí? Gracias, Dianita, por tenernos mucha paciencia. Gracias a ustedes también. Luego de la paciencia, benignidad. ¿Qué es benignidad, Dianita? Benignidad viene de la palabra ser bueno, ¿sí? Algo bueno. ¿Y qué es? ¿Cómo podemos ser buenos? Haciendo lo que al Señor le agrada. Portándonos bien. Sí. No diciendo mentiras. No hacer cosas malas. Entonces seremos buenos. Y no solo con nosotros, sino con todos los demás. Aún con las personas que tal vez no nos agradan. Dios nos dijo, el Señor Jesús dijo que debíamos orar por nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldecían. ¿Sí? Ser buenos con todos, no solo con los que nos agradan. Es importante esa parte de la benignidad. Después de la benignidad viene la bondad. ¿Bondad? Bondad, ¿qué significa bondad? Significa dar, pero dar sin esperar recibir algo a cambio. ¿Sí? ¿Como Jesús? Como Jesús, así es. Él sabía que muchas personas no lo iban a amar, aunque Él muriera en la cruz. Pero Él se entregó, y se entregó con una buena actitud. ¿Sí? Cuando nosotros somos bondadosos, significa que damos en abundancia, ¿sí? Mucho, no poco. Si tú me pidieras a mí de mi ensalada, yo puedo ser bondadosa y darte bastante. No te voy a dar un poquito. Ya te voy a dar, de eso lo terminemos de hablar. ¿Sí? De eso nos habla la bondad. De dar en abundancia y no esperando que voy a decir, ¿te acuerdas aquel día yo te di? Por eso tienes que darme. Eso ya no es ser bondadoso. ¿Sí? Y después de la bondad, viene la fe. La fe. Sí. ¿Saben? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que cuando nos acercamos a Él, debemos creer que Él nos escucha y que Él nos va a responder. Él ve todo. Sí, y Él nos escucha. No importa en dónde estemos, siempre nos ve y nos escucha. Y Él nos va a responder si nosotros le oramos con fe. Y después, mansedumbre. Jesús era muy manso. Sí, la mansedumbre significa rendir mis derechos, así como Jesús rindió los suyos en la cruz del Calvario. Pero, ¿cómo así? Jesús no merecía morir en la cruz, ¿verdad que no? No. Él no había hecho nada malo, no había pecado, pero lo culparon de cosas que Él no había hecho, pero Él no dijo nada, ¿sí? Y Él solo aceptó nuestro castigo por amor a nosotros. Nosotros debemos ser mansos, ¿sí? Con los demás. Y de nuevo, no solo con los que nos agradan, sino con todas las personas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús así fue. Y nosotros debemos ser como Él. Queremos ser como Él. Quiero ser mansa. Imitar a Jesús. Sí, imitar su ejemplo. Lo que Él hizo, debemos ser nosotros también. Y la última parte del fruto, templanza. ¿Qué significa templanza? ¿Qué significa? Tener dominio propio, ¿sí?
tener control de lo que yo estoy haciendo. Si yo sé que algo está mal, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Pero debemos reconocer que nosotros solos no podemos. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener ese autocontrol para que no pequemos, para no caer en las tentaciones. Debemos tener ese autocontrol con la ayuda del Señor Jesús. ¿Sí? Y ese fruto, las 9 partes de ese fruto, es como el Señor Jesús es. Y nosotros debemos ser imitadores de su ejemplo. Sí, debemos buscar ser como Él, para Él. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y ahora quién quiere ensalada? ¡Yo!